se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. ¿Ok? Todo lo que Dios ha mostrado con respecto a las reformas o todos los mandatos que Dios ha dejado a su pueblo a través de toda la historia de la humanidad, los ha dejado con un fin. ¿Cuál fin? Que su mente pueda estar clara. Mis amados hermanos, no es solamente el ayuno, aunque es uno importantísimo, pero hay una gran cantidad de reformas que Dios dejó a su pueblo con el fin de que la mente pudiera estar clara. Por ejemplo, una de las reformas más importantes que Dios dejó o mostró a su pueblo para que la mente pudiese estar clara fue la reforma en la educación. Y la mayoría de nosotros tenemos nuestros hijos en la escuela de Babilonia. Entonces la mayoría de nosotros no hemos puesto cuidado a la advertencia del Señor. El Señor dijo que nuestros hijos no deberían ir a las iglesias, a las escuelas de Babilonia. Pero la mayoría de nosotros hemos enviado y estamos enviando, aún conociendo ese mensaje tan precioso de parte de Dios, nuestros hijos a la escuela. Entonces, hermanos, todas estas cosas y todas estas reformas que Dios mostró a través de su palabra y de sus escritos están para que nuestras mentes pudiesen estar claras. Una mente confusa, llena de pensamientos, de principios erróneos, inyectados a través de la falsa educación, es extremadamente difícil que llegue a comprender el plan divino de la salvación. ¿Por qué? Porque ha sido llenado con las inclinaciones del enemigo, ha sido llenado con los pensamientos del enemigo. Entonces, allí entra en juego la mente, mis amados hermanos, la importancia de que nuestras mentes estén realmente purificadas, limpias, para poder entonces captar plenamente el mensaje que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra y de los escritos. Otro mensaje importantísimo que Dios ha mostrado a su pueblo: salir de las ciudades. Hermanos, salir de las ciudades no es salir del mundo. Salir de las ciudades no es llegamos al cielo. Quizás la gran cantidad o la mayoría de dificultades se nos vengan al salir de las ciudades. Pero salir de las ciudades tiene un fin. ¿Cuál es? Descontaminar la mente. Es el punto principal y central de por qué Dios dejó ese mandato a su pueblo de salir de las ciudades. Pero hoy la inmensa mayoría no quiere salir de las ciudades. Entonces, hermanos, fíjense ustedes cómo la gran cantidad o la gran mayoría de mensajes que Dios ha mostrado a su pueblo tienen el fin de descontaminar la mente de las costumbres de Babilonia. ¿Ven? Ahora, Dios dice que cuando una atalaya ve algún punto en el cual no se está avanzando bien hacia esa purificación, porque déjenme decirles una cosa, yo creo que ustedes la conocen, no la voy a leer, pero si ustedes quieren leerla, el libro de Hebreos, por ejemplo, el capítulo 8 y el capítulo 10, dicen que bajo el nuevo pacto Dios quiere poner esa ley suya en el lugar santísimo del santuario corporal o físico, que es nuestro cuerpo. Y ese lugar santísimo es la mente. Por eso, esas reformas que Dios mostró a través de su palabra y de sus escritos son tan importantes, no solamente una, sino todas las reformas. Porque yo puedo ser poderoso en salir de las ciudades, puedo ser poderoso en ayunar, puedo ser poderoso en otra cosa, pero si me falta algo, pues no estoy completo. Entonces es importante que nosotros tengamos ese balance y que lo pidamos al Señor, nuestro Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestra mente pueda llegar a estar óptima. ¿Para qué? Para que entonces allí pueda depositarse el sello
de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces el Amén. atalaya tiene la obligación de llamar la atención a cualquier circunstancia o situación que se esté dando que vaya en contra de esto. Ahora, hay un aspecto importantísimo también. Hay personas que están tan enfermas mentalmente, tan enfermas supremamente, que se creen atalayas sin serlo. Eso es un punto importante. Y hoy estas personas desequilibradas completamente, entonces pretenden llamar la atención al hermano fulano o a la hermana sultana o al pastor o a quien sea, simplemente porque ellos ven algo que no está bien, cuando realmente en sus vidas está absolutamente todo mal. Eso es algo importante, interesante que se está viendo hoy en nuestros días, ¿no? La usurpación de algo que Dios envió, pero que por entenderse mal, entonces también se aplica mal, ¿no? Y encontramos hoy cantidad de gente llamando la atención de los mensajeros del Señor y dándoles entonces, reprendiéndolos según ellos, ¿no? Como Juan el Bautista, pero sus vidas no son como Juan el Bautista. Ahora, no estamos para investigar ninguno de esos aspectos en este momento, pero sí es importante mencionarlos porque va de acuerdo a nuestro tema en esta mañana. En el libro de Mateo, el capítulo 23, el libro de Mateo, capítulo 23, nosotros encontramos a uno de los grupos en los cuales se había dividido en los tiempos de Cristo la sociedad, ¿no? Habían varios grupos, ¿no? Cantidad. Los saduceos, los esenios, los herodianos, los cristianos, etcétera, etcétera. Pero aquí encontramos uno de esos grupos. El capítulo 23, el versículo 1 nos comienza diciendo: entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque si ellos dicen y no hacen. Miren qué interesante. El problema no estaba en lo que enseñaban, ¿no? El problema no estaba en lo que enseñaban. Dice el Señor Jesucristo: en la cátedra de Moisés se sientan. O sea, saben muchísimo y muchas de las cosas que enseñan son realidad. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Están desequilibrados mentalmente. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Entonces dice el versículo 4: atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen en hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Miren qué interesante esto, mis amados hermanos, y yo le ruego al Señor que me estén siguiendo en la lectura. Pero miren ustedes que había un detalle importantísimo aquí en este versículo 5. Dice: antes hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres. Fíjese usted que cuando nos detenemos un momento a pensar y a profundizar aquí del motivo que los movía a los escribas y a los fariseos, el motivo realmente que movía a los escribas y fariseos era una enfermedad mental. ¿Y cuál era esa enfermedad mental? El yo. Y déjenme decirles lo siguiente, mis amados hermanos, y por eso mencioné hace un rato cuando Brendita me hizo la pregunta con respecto al ayuno, por eso mencioné lo que mencioné. Porque si un ayuno es practicado por una persona que tiene inclinación al yo, como los escribas y los fariseos, entonces lo que esa persona va a hacer no va a estar conforme al deseo de Dios. Sencillamente porque lo va a hacer por ser visto de los demás. Sencillamente porque el motivo que lo lleva a hacer tal cosa va a ser el deseo de exaltación por parte de los demás. Y esto, mis amados hermanos y amigos, es una inclinación que no es para nada nueva y nosotros hoy vamos a estarlo estudiando. Noten lo que sigue diciendo la palabra. Ellos lo hacen por ser vistos de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados por los hombres, Rabí, Rabí. Mas vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y el que es mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Amén. Y decís, cualquiera que jura por el altar no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís la más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Ahora escuchen esto tan hermoso, hermanos. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¡Wow! Amén. Tremendo. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Durante toda la historia de los seres humanos, creo que entre el mundo principalmente, o entre una gran mayoría de las personas que han existido, les ha llamado la atención la muerte, ¿no? Nosotros vemos a través de toda la historia de los cultos idólatras, y vemos, por ejemplo, en el culto babilónico y en esos cultos antiguos, asirios y fenicios, donde había tanta idolatría, vemos que a la gente le ha encantado el misterio de la muerte. Y por ejemplo, culturas como la griega se dedicaron en cierto tiempo a investigar qué pasaba más allá de la muerte. Y basados pues en lo que sucedía más allá de la muerte, pues se erigió lo que nosotros conocemos como la religión griega, ¿verdad? Que ha sido la cultura que más ha influenciado la cultura actual del mundo. A ellos y a mucha gente actualmente le ha impactado la pregunta de qué hay más allá de la muerte, ¿no? Y actualmente en nuestro tiempo o en nuestros años, en nuestra era, la gente le encanta conocer qué hay más allá de la muerte también, no es la excepción, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, honran a sus muertos, ¿verdad? Y honran a sus muertos, en algunos países hay costumbres de honrar a los muertos, y hay hasta un día para los muertos, ¿no? Y es interesante notar que la gente
durante los 300 y resto de días que tiene el año, nunca ni se acuerdan de la tumba de sus muertos, ¿no? Pero el Día de los Muertos, entonces todo el mundo va a la tumba a ponerle pintura y arreglar un poquito el altar descompuesto, ¿no? Y la tumba, interesante, ¿no? Cuando uno pasa, días después de que pasa este día, uno pasa por el cementerio, ve los cementerios al ojo bonitos, ¿no? Los cementerios blanqueados, bien peluqueaditos, sin hierba, ¿verdad? Se ven bonitos los cementerios. Pero por dentro de esos cementerios, si abriésemos un hueco o si rompiésemos una tumba, lo que realmente encontraríamos sería putrefacción, ¿verdad? Una hediondez, un mal olor. Eso es a lo que Cristo está llamando la atención. Por eso le dijo a los escribas y los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad os mostráis lindos, adornados, blancos, con la hierba cortada, pero por dentro estáis llenos de hediondez y de toda cosa mala, de toda inclinación perversa. Amén. La historia nos muestra algo interesante, mis amados hermanos, y esto con respecto a el desarrollo de los escribas y los fariseos. La conquista del antiguo cercano oriente realizada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. fue seguida por una invasión cultural más permanente del idioma, las costumbres y las ideas de la religión de los griegos. ¿Ve? Los intentos de Antíoco Epífanes por helenizar a los judíos provocaron la más decidida resistencia. La helenización fue aquella inclinación del mundo griego por adentrar a las demás naciones que habían llegado a conquistar a su cultura, ¿ok? Por eso se conoció como la cultura helena, ¿ok? Eso significaba helenizar, convertir a los demás a esa inclinación cultural. Los judíos acaudillados por un hombre llamado Judas Macabeo y algunos otros miembros de su familia derrotaron a las fuerzas de Antíoco y lograron su libertad en el año 174 a.C. Pero entre los judíos, especialmente entre los más acaudalados y educados, así como entre los límites de Palestina, hubo una tendencia gradual a asimilar la cultura griega. Esos judíos eran conocidos como los judíos helenistas y continuaban el elemento liberal de constituían el elemento liberal de la sociedad judía. Pero la gran mayoría de los que vivían en Judea se aferraban tenazmente a las costumbres y a la religión de sus antepasados. O sea, la gente que vivía en Judea, algunos se aferraban a las costumbres bíblicas. Pero con la invasión del imperio griego, muchos, especialmente los más acaudalados y los más estudiados judíos, se inclinaron a la cultura helenística. Eso es lo que estamos hablando. En oposición a las influencias griegas, surgió en Judea un movimiento conservador, cuyos miembros tomaron el nombre de Hasidim, que significa los piadosos o los santos. Hasidim, así se llamaba este grupo. Los fariseos, cuyo nombre significa separatistas, se originaron con los Hasidim y aparecieron por primera vez como un partido político alrededor del año 120 a.C. ¿Ve? Entonces de allí, de estos judíos piadosos, Hasidines, se creó o se inició el partido de los fariseos, que es de los que estamos hablando en esta mañana. Los fariseos eran un partido mayoritario, popular y ortodoxo. Su programa consistía en adherirse rígidamente a la ley y a la multitud de interpretaciones tradicionales de las escrituras que surgieron en ese tiempo. Insistían en rehuir responsabilidades públicas y deberes cívicos. No se apartaban del bullicio y de la actividad de la vida, pero eran severos jueces de ella y procuraban evitar las relaciones que creían que los contaminaban. Insistían en que dependían de Dios para la conducción del pueblo y que trabajaban en favor de ellos como Dios lo había hecho en el pasado. La iglesia y el Estado estaban unidos en Judea, pero los fariseos se oponían a esa unión del liderazgo político y religioso. Querían separar la religión del tutelaje del Estado, liberar al sumo sacerdocio de complicaciones políticas y alejarse de las actividades cívicas.
Los fariseos, en vez de apartarse de la sociedad como lo hacían los esenios, se convertían en partidarios de cualquier caudillo que sostuviera sus puntos de vista. Miren qué interesante, esto me llama la atención, hermano, porque hoy estamos muchas veces igual. Nos inclinamos y hacemos partido con aquellos que piensan como yo pienso. Pero cuando viene otra persona que tiene o que piensa en un punto diferente, entonces sencillamente ya lo consideramos un enemigo, porque no piensa como yo pienso. ¿Saben en dónde nació eso? Eso nació con los fariseos, hermanos queridos. Como estudiantes de la ley constituían la clase de los escribas o teólogos y por lo tanto eran guías espirituales. Defendían sus creencias con ardor y convicción. Conquistaban numerosos partidarios para sus puntos de vista. Entonces mire qué interesante este aspecto también. Eran personas celosas de sus costumbres. Eran personas expertas en defender sus creencias. Y como eran tan vehementes, ganaban entonces muchos adeptos entre el pueblo de Dios. El relato inspirado, comentando un poquito sobre los escribas y los fariseos, en el deseo de toda la gente, dice lo siguiente. Allí estaba el joven Galileo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Estaba allí, parado en ese momento, sin honores terrenales ni insignias reales. O sea, era totalmente contrario a los escribas y los fariseos. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en la mano los rollos a los cuales se refería con frecuencia. Oiga, hermanos, cuando yo me pongo a pensar en esto, cuando me pongo a meditar en esto, yo hallo algo interesante. Fíjense que los escribas no soltaban la palabra. Tenían constantemente en sus manos la palabra, dice Ellen White. Dice, los escribas teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. La gente estaba esclavizada por su actitud reverencia hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. Deseado de toda la gente, 563. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina, similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Dios había dicho a Moisés acerca de sus leyes: has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Estas palabras tienen un significado profundísimo, dice el relato inspirado. Estoy leyendo El deseo de toda la gente, mis amados hermanos, páginas 563 y 564. A medida que se medite en la palabra de Dios, oído con esto, hermano, a medida que se medite en la palabra de Dios y se practique, el ser entero quedará ennoblecido. Al obrar con justicia y misericordia, las manos revelarán como señal los principios de la ley de Dios. Serán activos en obras de amor y compasión. Entonces, mira qué interesante, porque a lo que Dios estaba llamando con respecto a que esa palabra debía estar en los frontales y en la mano, era que debía de haber una transformación tanto de pensamiento como de acción. Pero, note lo que dice el Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo 23. ¿Ok? Y aquí en el versículo, a ver, déjenme ver, ahí en el capítulo 23, en el versículo número 'a ver, se me perdió el versículo. Muéstrale, Señor. Bueno, en nombre de Jesús. Podemos leer aquí el versículo, sí, versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. ¿Ok? Y el versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, porque ensanchan sus filacterias
y extienden los flecos de sus mantos. Miren, cuando el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a esto, cuando Cristo hace esta referencia, estaba hablando precisamente de las filacterias y de los flecos. Eso tiene un cumplimiento literal y real. Cuando usted ve un judío, actualmente aquellos judíos ortodoxos, usted ve que ellos se cuelgan aquí en la frente un cuadrito así negrito, ¿verdad? Que es como un tapaojo de un pirata, ¿no? Podríamos compararlo, pero se lo ponen en la frente. Y hay otros que tienen en toda la mano, así en todo el brazo, bajando hacia la mano, enredadas unas tiras, y acá en la mano entonces le cuelgan como unos flecos. Eso es lo que Cristo estaba llamando aquí la atención. O sea, mira lo que sigue diciendo el relato inspirado. Estamos leyendo Deseo de toda la gente. Volvemos al libro. Dice, Amén. dice que cuando Dios llamaba la atención a atarlas por señal en la mano y por frontales en los ojos, estaba llamando realmente una transformación de pensamiento y una transformación en el obrar de la persona. Pero los escribas y los fariseos habían deformado el mandamiento de Dios. Y entonces lo que hacían era que escribían en tiras de pergamino o filacterias que se ataban en forma conspicua en derredor de la cabeza y de las muñecas. Pero esto, mis amados hermanos, no daba a la ley de Dios dominio más firme sobre la mente y el corazón. Se llevaban estos pergaminos simplemente como insignias para llamar la atención. Se creía que daban a quienes lo llevasen un aire de devoción capaz de inspirar reverencia al pueblo. Miren, mis amados hermanos, el gran problema de estas personas, a pesar de que llevaban la religión quizás lo mejor posible llevadas en apariencia, el gran problema de estas personas era el yo, el orgullo. Porque realmente hacían todas estas cosas para ser vistos de los hombres. Es decir, tenían un problema mental inmenso, grandísimo. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Nota el versículo 5, lo acabamos de leer. Y la frase clave allí es para ser visto de los hombres. El relato inspirado sigue comentando, página 564, Deseo de toda la gente. En esas claras palabras, el Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba obtener cargos y poder manifestado para la humildad. Manifestando una humildad ficticia. Mientras el corazón estaba lleno de avaricia y de envidia. Cuando las personas eran invitadas a una fiesta, miren esto tan interesante, hermanos. Versículo 6, capítulo 23 de Mateo, versículo 6, dice: y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Comentando esto, el relato inspirado dice, cuando las personas eran invitadas a una fiesta, los huéspedes se sentaban de acuerdo con su jerarquía. Y los que obtenían el puesto más honorable recibían la primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre maquinando para obtener estos honores. Jesús reprendió esta práctica. O sea, Amén. Ellos querían sentarse en las primeras sillas únicamente para obtener ¿qué? El reconocimiento y el honor de los hombres. El versículo 11 dice: mas el que es mayor entre vosotros, ese será vuestro siervo. Repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral. En la estima del cielo, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, la grandeza de carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue siervo del hombre caído. Página 565, Deseado de toda la gente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, continúa diciendo Cristo, porque coméis las casas de las viudas y por precepto hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio.
Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. De esa manera les lavaban el cerebro con el fin de quitarles sus propiedades. Ahora, mis amados hermanos y amigos, nosotros muchas veces hemos estudiado esto, ¿no? Y muchas veces lo hemos aplicado a algunos aspectos de la vida. Pero nos encanta que esto se aplique a los demás. Y nos gusta señalar y decir, esto se me parece a tal o tal situación. Pero qué interesante cuando lo traemos a nuestra experiencia. ¿Saben ustedes que se puede ser escriba o fariseo por un lado o se puede ser escriba o fariseo por otro lado también? Y hoy vamos a mirar cuál es ese lado que queremos resaltar en esta mañana. Porque la atalaya debe llamar la atención, porque para eso fue levantado por Dios. Amén. Y es importante que ahora que estamos a tiempo, mis amados hermanos y amigos, identifiquemos los errores que podamos estar cometiendo. ¿Para qué? No para condenar, no para acusar, no para aplastar, sino para que ahorita que hay tiempo en el Señor podamos hacer los cambios que haya que hacer. Porque tal vez muchos de nosotros hayamos caído en la costumbre de señalar, pero cuando nosotros vamos al interior de nuestros corazones a mirar por qué estamos señalando, ¿qué hay allí? Es la pregunta que brota inmediatamente. Esto es importante meditarlo, esto es importante considerarlo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Como la tumba blanqueada y hermosamente decorada, ocultaba en su interior restos putrefactos, la santidad externa de los sacerdotes y gobernantes ocultaba iniquidad, dice el relato inspirado. Hoy nosotros, hermanos, decimos estar en la verdad presente, ¿verdad? Y nos jactamos de decir estamos en la verdad presente. Y yo digo amén, aleluya, gloria al Señor, que estemos en la verdad presente. Pero mis amados hermanos, muchas veces dentro de nuestro corazón hay estas características. Simplemente una santidad externa, pero realmente por dentro hay putrefacción e iniquidad. Fíjense ustedes que los escribas y los fariseos llegaron a una condición interesante. En ellos se dio algo muy común hoy, muy común, extremadamente común, y especialmente en el ámbito cristiano, y no es nuevo, es viejo, ¿ok? Pero ellos llegaron a desarrollar celos y envidia por Cristo. Cuando ellos vieron que el mundo, que la gente se iba con Cristo, inmediatamente dijeron, tenemos que hacer algo con este hombre, porque todo el mundo se va en pos de él. No podemos dejar más a este hombre con vida. Irremisiblemente hay que asesinarlo inmediatamente. Y comenzaron a tramar inmediatamente, simplemente porque en sus corazones habían celos y envidia, cómo matar a ese hombre que se estaba llevando a la gente en pos de sí. La misma característica, hermanos, está reinando hoy en el mundo de la verdad presente. Fíjense ustedes qué interesante. Vamos a mirar la historia de un hombre muy interesante, y es la historia de Judas. Y esta mañana, miren, en las cosas del Espíritu, ¿no? Yo me conecté un momento para ver cómo iba la transmisión. Ustedes saben que vivo acá en una montaña, a veces me es difícil transmitir por la señal, y necesito empezar a hacer pruebas para ver cómo está la señal. Así que entré un momentito a la cadena y escuché a algún hermano, no sé quién era, que hablaba sobre la experiencia de Judas y decía algunas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, en Judas, que era uno de los apóstoles, o sea, estaba dentro del séquito de los que seguían a Cristo,
también se registró la misma inclinación. Y era un hombre religioso. Miren que, hermanos, miren que los escribas y los fariseos no eran gente del populacho, del vulgo. Nosotros hoy, al pensar en la palabra escribas y fariseos, en las palabras escribas y fariseos, acostumbramos pensar en algo feo, ¿verdad? En algo terrible, en lo más bajo que podamos pensar. Y nadie siquiera le gustaría o le gusta pensar o coincide el pensar en que pueda estar dentro de ese grupo. Pero en el tiempo de Cristo, mis amados hermanos y amigos, los escribas y los fariseos eran de la gente, de la crema innata de la nación. Eran aquellas personas reconocidas, eran aquellas personas ilustres, eran aquellas personas instruidas en la palabra y en toda la historia. Eran aquellas personas a quien la gente quería escuchar, eran aquellas personas a quien la gente encontraba alegría y gozo en sentarse a oírla. Esos eran los escribas y los fariseos. Y como ellos vieron que Cristo se levantó reprendiendo sus costumbres, entonces dentro de su corazón se llenaron de celo y de envidia y de recelo contra Cristo. Y comenzaron a buscar la manera de tumbarlo del sitial, al cual Dios, porque era Dios quien realmente, era el Padre quien realmente había elevado a Cristo hasta la posición en que se encontraba. No eran los hombres. Cuando Dios toma un siervo suyo, hermano, para elevarlo, para exaltarlo, para darle honra ante los hombres, ¿quién soy yo para decirle no? ¿Quién soy yo para pisotear a ese instrumento que Dios está utilizando? ¿Quién soy yo para oponerme a lo que Dios quiere hacer a través de ese siervo? ¿Quién soy yo? Pero muchas veces nos comportamos como los escribas y los fariseos. Hubo un personaje interesante, Judas. En la página 663 del Deseo de toda la gente, la pluma inspirada comenta: Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. O sea que Judas vio una oportunidad interesante. ¿Ok? Nosotros hoy escuchamos la verdad presente y nos parece impactante, ¿verdad? Y nos unimos. ¿Ok? Judas reconoció a Cristo, Judas reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todos los que hubiese oído. O sea, cuando Judas escuchó la enseñanza de Cristo, entonces esa enseñanza llegó a su mente y él inmediatamente juzgó y dijo: wow, espérate, yo nunca había escuchado algo tan impactante como esto. Esto me gusta más que la corporación. Yo me voy para acá. Y ¡pum! Nos pasamos a la verdad presente. Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida. Y esperó obtenerlo relacionándose con el Señor Jesucristo. El Salvador no rechazó a Judas. Le dio un lugar entre los 12. Mire qué lindo el Señor Jesucristo. ¿Ya sabía Cristo que Judas le iba a traicionar? Por supuesto que sí. Ya Cristo sabía que Judas le iba a traicionar. Pero Dios no lo echó. Dios lo dejó allí, tranquilo. Y le dio, ¿qué cosa? Un sitial entre los 12. O sea, no lo dejó por allá rezagado en el rincón. Lo levantó y lo exhibió. Dice el dice la página 663, sigue diciendo: aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, era Judas un ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar. Miren, hermanos, y yo quisiera que nos detuviéramos a pensar y a profundizar esto. Voy a volver a leer el párrafo. Aunque Judas aceptó el puesto de ministro de Cristo, todos nosotros somos ministros de Cristo hoy, amén. En estas verdades, el Señor nos llama a cada uno en su esfera a ser ministro de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Ok? No se dejó moldear por la acción divina. Hermanos, muchos de nosotros podemos estar viviendo esto. No dejarnos moldear por la acción divina. Sino que dice Judas,
creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones. O sea, Judas tenía un Dios y su Dios era él. Judas tenía una concesión o un pensamiento profundo y alto de sí mismo. Judas pensaba que el único que tenía la razón y la verdad era él. Y arraigado a esa forma de pensar, cultivó una disposición a criticar y acusar. ¿Qué hizo Judas, mi amado hermano? Comenzó a inclinarse a señalar a los demás. No es que la hermana Isaura tal cosa. No es que el hermano Pedro tal otra. No es que mírenlos cómo andan. No es que estos no hacen esto. No es que estos no caminan así. No es que estos no avanzan así. Hermanos, y comenzó a desarrollarse en Judas una inclinación fuertísima a criticar y acusar. Ahora yo pregunto, ¿no se vive lo mismo en esto? Cantidad de personas expertas únicamente en sacar los errores de los demás, pero no se miran a sí mismos. Escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, dice el Señor Jesucristo. Sigue diciendo de Judas. Judas era tenido en alta estima por los discípulos. Miren qué interesante, Judas estaba entre los discípulos y era tenido en alta estima. Ejercía gran influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. Miren, oiga, interesante, ¿no? Judas pensaba que el único que tenía la verdad era él y todos los demás discípulos los miraban por debajo del hombro. Oiga, interesante. La iglesia, decía él, no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. Oiga, hermanos, y yo conozco una cantidad de personas en estas verdades que hoy piensan igual. No, es que el pastor fulano de tal, no, ese no le escuchen porque y se le saben todos, se le saben los errores hasta que ni el mismo hombre sabe. ¡Wow! Esto es sorprendente, hermano, la forma de mover la lengua. Oiga, Judas decía, la iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. Eso era lo que Judas pensaba. Pero Dios veía otra cosa distinta. Pedro era impetuoso, decía Judas. Obraba sin consideración. O sea, era como un toro, como ese toro que se salta la barrera, ¿no? Se salta la barrera y suelto, agarra por todos los lados. Así era Pedro según Judas. Juan, que atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo, era considerado por Judas como mal financista. Decían, no, este hombre, si maneja las finanzas de la iglesia, nos vamos a quiebra. Mateo, cuya preparación le había enseñado a ser exacto en todas las cosas, era muy meticuloso en cuanto a la honradez y estaba siempre contemplando las palabras de Cristo y se absorbía tanto en ellas que, según pensaba Judas, nunca se le podría confiar la transacción de asuntos que requiriesen previsión y agudeza. O sea, para Judas, Mateo era, en inglés creo que es what a fool. ¿Ok? Así pasaba Judas revista a todos los discípulos. Miren, Judas no se miraba a él, pero pasaba revista a todos los discípulos. Y en vez de mirarse él, escriba y fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado, dice el Señor. No se miraba a él. ¿Cuántos hoy están en las mismas, hermanos? ¿Cuántos hoy estamos en las mismas? No nos miramos nosotros, pero pasamos entremetidos en la vida de los demás. Mirando únicamente con el ánimo de sacar el dedo y señalar. Únicamente con el... Oiga, hermanos, sorprendente. Judas pasaba revista a todos los discípulos y se lisonjeaba porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. En su propia estima, o sea, en su yo, en su pensamiento, reportaba una honra a la causa y como tal se representaba siempre. Oiga, hermanos, y les voy a decir una cosa.
hermanos queridos, yo no sé si ustedes puedan manejar esto, espero que lo puedan manejar, pero el diablo es tan astuto, hermanos, que hasta la humildad de una persona la puede utilizar para llevarlo al pensamiento de Judas. Por eso les decía hace un momento, el ayuno es importante, depende de la manera que se lo hagas. Porque hasta el ayuno, el diablo hizo que los escribas y los fariseos lo convirtieran en una maldición. Y eso fue lo que pasó con Judas. Judas hacía, aunque realmente no hacía, pero se hacía pasar como que hacía. Se hacía pasar como el mejor. Se hacía pasar como el más grande. Se hacía pasar como el intelectual. Judas, dice el relato inspirado, estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter. Es decir, el hombre mentalmente estaba ¿qué? Enfermo. No había nada que hacer con él. Judas estaba enfermo mentalmente, aunque pertenecía al núcleo de los 12, aunque estaba constantemente sentado a la orilla del camino escuchando las palabras del maestro, nunca llegó a darse cuenta que realmente él era igual que los otros 11, un necesitado de la gracia divina. ¿Por qué? Porque se dedicó a señalar y a criticar a los demás, lleno de envidia y recelo. ¡Wow! Mis amados hermanos y amigos, esto no es nada nuevo, les cuento. No es una inclinación nueva. Por eso la palabra dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Hermanos, yo tengo un enemigo y ¿saben quién es? Yo mismo. Y yo tengo que cuidarme de mí todo el tiempo. Porque si no, hermanos, el diablo agarra la palabra y me enloquece con esto. El diablo agarra las cosas buenas, hermanos, y las convierte en maldición. Eso le pasó a la nación judía. Tenían tantas cosas buenas y se dedicaron tanto a mirar a los demás y a criticarlos porque no las hacían, que mire cómo terminaron. Rechazando la verdad encarnada. La verdad que les fue dada en carne, que era Cristo, terminaron rechazándola. Enfermos completamente de la mente. Hubo otro personaje que le pasó lo mismo. Y vamos a mirarlo en nuestra Biblia. Isaías capítulo 14, versículo 11 al 14. Dice así. Isaías 14, 11 al 14. Descendió del sepulcro tu soberbia, dice el profeta Isaías, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Mire, el diablo, antes de ser diablo, pensaba para sí mismo dentro de sí. ¿Ok? Y el razonamiento de él era, ya lo va a mencionar el profeta Isaías. O sea, Lucifer, el ángel portador de luz, cuando estaba en el cielo, se inclinó a pensar en su corazón lo siguiente. Subiré al cielo. Lo mismo pensaba Judas. Y lo mismo pensaban los fariseos. Estamos en el cielo, en la cúspide. ¿Ok? Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Saben lo que está a los lados del norte? Nada más ni nada menos que el lugar donde está Dios, donde se sienta Dios, en el norte. Hermanos, el pensamiento del enemigo era subir a la altura de Dios y hacerse pasar por Dios. ¿Únicamente por qué? Porque simplemente él consideraba que era extremadamente esbelto y conocedor. Sencillamente tenía una autoestima extremadamente elevada. Y esto, al contemplarse a sí mismo, ¿ok? Al contemplar su belleza, su conocimiento y su grandeza, lo llevó automáticamente a codiciar un puesto que Dios no le había dado. Versículo 14.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú, dice el profeta Isaías, derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Mis amados hermanos, el Señor sube a las alturas a quien a Él le place. Amén. El Señor, dice el relato inspirado, tomará de entre las actividades normales, zapatero, constructor, negociante, maestro, llámese lo que usted quiera de profesión, dice el relato inspirado, el Señor tomará obreros de allí y los levantará y los hará brillar delante del mundo. Que nadie se oponga a estos obreros. ¿Quién los exalta? Dios. ¿Quién los lleva? Dios. ¿Quién los guía? Dios, no el hombre. El hombre no tiene parte en esta obra. Pero ahora viene el envidioso. Ahora viene Judas y comienza a buscar ¿qué? Errores en ese mensajero. Ahora viene Judas y comienza a mirarlo por debajo del hombro y a decir, yo creo que le falta aquí, o le falta allá, no, esto no es verdad. Mira, y comienzan a sugerir, ¿ok? Por detrás, porque de frente nunca se le dice nada, ¿ok? Es por detrás, así mismo lo hizo el diablo en el cielo, por detrás, a socavar la influencia del siervo de Dios, a llevar aquí un poquito, a comunicar otro poquito aquí. Oiga, hermanos, Historia de la Redención, página 13 dice, en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre ante los ángeles que fueron creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que les correspondía solamente a Cristo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Cristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, él se inclinó con ellos, pero su corazón realmente estaba lleno de envidia y odio. Eso era lo que realmente había en el corazón de Lucifer. Noten lo que sigue diciendo. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. ¿No se da esto hoy también en estas verdades? Había sido sumamente exaltado. Hermanos, nosotros hemos sido sumamente exaltados con un gran compendio de verdades. Pero esto no despertó en él ni gratitud ni alabanzas hacia su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Oiga, hermano, interesante, ¿no? Oye, ¿qué tal le parece el hermano o el pastor fulano de tal? Ese no escuchen a ese no tiene la verdad. ¿Y qué tal le parece el hermano Samuel o la hermana Brenda? No, mira, ese hermano. Y nos dedicamos a sacarle las cosas malas, a comunicar aquellos chismes que alguien nos dijo alguna vez, pero nunca llamamos al hermano a preguntarle, esto es así o esto es así. Hermanos, este es un gravísimo error y todo el que lo esté cometiendo, escúcheme bien, todo el que lo esté cometiendo debe de apartarse porque si no va a perdición. Escuchen lo que dice la carta 162 de 1906. Ustedes lo pueden leer ahí en el comentario, los que tienen la Biblia de comentario. Allí a pie de página de Isaías 14 está el comentario. Por supuesto yo lo tengo un poquito recortado, ¿ok? Para ahorrar tiempo. Dice, los registros, oído con esto hermano, y temblemos ante esto, ¿ok? Porque lo que estamos hablando es extremadamente serio. Los registros de algunos son similares al del excelso ángel cuya categoría seguía a la de Jesucristo en los atrios celestiales.
Lucifer, como querubín protector, estaba rodeado de gloria. Sin embargo, este ángel, a quien Dios había creado, dotado de poder, llegó a sentir deseo de ser como Dios. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Así introdujo Lucifer la rebelión en el cielo mediante sus hábiles métodos diseñados por él mismo. La acción subversiva fue tan sutil que no podía hacérsela aparecer delante de la hueste celestial como lo que en realidad era. Miren, hermanos, a mí me llama la atención esta última parte, ¿saben? Esta manera de obrar es tan extremadamente sutil y delicada que la misma persona, o sea, yo mismo tengo que detenerme a inspeccionarme a mí con candil. ¿Saben cómo es con candil, no? Así como dice Sofonías 1, que el Señor va a investigar a su pueblo. Con candil, apague una luz y prenda una linterna y póngala en un punto. Y usted va a ver que usted puede ver todo lo que hay en ese punto. Así es con candil, detenidamente, analizando mi corazón y mirando cuál es el motivo que me mueve a hacer. ¿Cuál es el motivo que me mueve a actuar? ¿Cuál es el motivo que me mueve a abrir la boca? La mayoría, hermanos, de los que estamos en esta verdad presente, cuando nos piden referencia de otra persona o de otro predicador o de otro que al Señor le ha placido honrar como a Él le ha placido, damos un mal informe. Qué triste que tenga que darse esto. Y yo estoy hablando de esto, hermano, porque estamos a las puertas del cierre de la gracia. Y solemnes eventos están ocurriendo delante de nosotros. El cierre de la puerta de la gracia está precisamente delante de nosotros. Y podemos conocer todas las profecías, podemos saber todos los acontecimientos finales, podemos conocer todos los movimientos de Donald Trump, pero mientras en nuestro corazón haya esta inclinación, hermanos, seremos hijos de Belial y no hijos de Cristo. Por eso la advertencia, por eso la palabra. Fíjense ustedes que en el libro de Números, el capítulo 12, encontramos otro ejemplo, y va a ser nuestro último ejemplo en la mañana, ¿sí? Con este ejemplo vamos a terminar. El capítulo 12, versículo 1, Números 12, 1, dice: Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Eterno. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Eterno a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos tres. Entonces el Eterno descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta del Eterno, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él y claramente, y no por figura. Y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y hoy nos llega la misma pregunta a nosotros. ¿Por qué pues no tienes temor de hablar en contra de mis siervos? ¿Por qué en todo momento tienes el dedo listo para señalar a mis siervos? Versículo 9. Entonces el furor del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve.
Y miró Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah, Señor! Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Miren, hermanos, qué palabra tan profunda y tan interesante que mencionó Aarón. ¿Cómo dice que actuaron? Su mente no actuó correctamente. Otra vez se repitió la misma inclinación. Ahora, comentando este pasaje tan interesante, la pluma inspirada en Patriarcas y Profetas 3:46 dice lo siguiente: el gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal. Todo el mundo, hermanos, en el gobierno de Israel, todos tenían su parte que hacer. Todos tenían una parte que hacer. Miren lo que dice. Moisés se destacaba como el caudillo visible a quien Dios había designado para administrar la ley en su nombre. O sea, Moisés era el líder. El Señor así lo había querido. No era el pueblo quien había puesto a Moisés. ¿Era quién? Dios era quien había puesto a Moisés. No era el pueblo. No eran los hombres. Era Dios. Posteriormente, se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Después de esos 70, venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Después de los sacerdotes, había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Y debajo de estos, había jefes de 1000, jefes de 100, y jefes de 50 y jefes de 10. Esa era la organización sociopolítica del pueblo de Israel. Por último, estaban los funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. ¿Ok? Muy bien. Las tribus estaban alrededor muy bien organizadas. Moisés repitió al pueblo las palabras del Señor y le anunció el nombramiento de los 70. ¿Cuántos? 70. 70 nombró para que le ayudaran con la administración del pueblo. Luego Moisés hizo comparecer a los 70 ante el tabernáculo. Y entonces ustedes ya conocen el relato. Dios puso sobre ellos del mismo espíritu que tenía Moisés. Muy bien. En Acerot, el siguiente sitio en donde acamparon, o sea, después de ese nombramiento avanzaron por el desierto nuevamente. Noten ustedes qué interesante esto, amados hermanos y amigos. Salieron de donde estaban acampados, y en ese caminar una prueba aún mayor esperaba a Moisés. En temprana edad, María había revelado su fuerza de carácter. ¿Cuándo? Cuando Moisés fue puesto en las aguas y María se fue para mirar qué pasaba con él, ¿verdad? En ese momento ella mostró fuerza de carácter. María había dirigido a las mujeres de Israel en el área del canto, y era profetisa también. Ocupaba el segundo puesto después de Moisés y Aarón en los afectos del pueblo y los honores otorgados del cielo. Pero el mismo mal, oído hermanos queridos, el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo, brotó en el corazón de esa mujer de Israel. Y no faltó quien se uniera con ella en su desafecto. ¿Cuál fue el mismo mal? La envidia, los celos y la intriga. Esto brotó en el corazón de María, hermanos. ¿Por qué? Ni María ni Aarón fueron consultados en el nombramiento de los 70 ancianos. Y esto despertó sus celos contra Moisés. Durante la visita de Jetro, mientras los israelitas iban hacia el Sinaí, la pronta aceptación por Moisés de los consejos de su suegro hizo temer a Aarón y a María que la influencia que ejercían sobre el gran caudillo superara a la propia. En la organización del consejo de los ancianos creyeron que tanto su posición como su autoridad habían sido menospreciados. Moisés comprendía la importancia de la gran obra que se le había encomendado. Aarón
se tenía en mayor estima y confiaba menos en Dios. Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Están conmigo? Amén. Aarón se tenía a sí mismo en gran estima y confiaba menos en Dios. Había fracasado cuando se le había encomendado la responsabilidad en el asunto del culto de la idolatría en el Sinaí. Pero María y Aarón, cegados por los celos y la ambición, perdieron todo esto de vista. Perdieron de vista que ellos mismos habían sido pecadores. Perdieron de vista que ellos mismos estaban necesitados de la gracia de Dios. Creyéndose entonces igualmente favorecidos por Dios, pensaron que tenían derecho a la misma posición y autoridad de Moisés. Y dijeron, ¿solamente por Moisés habla Jehová? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Quitemos a ese Moisés y seamos nosotros los representantes. Cediendo al Espíritu, esto se dio principalmente, hermanos, ya no voy a leer esta parte, pero la razón principal que movió a María a esto fueron los celos por Séfora, la esposa de Moisés. Y esto entonces la llevó a comentar y a planificar una rebelión en contra del caudillo que Dios había puesto, en contra del representante que Dios había puesto. Por su murmuración, María y Aarón se habían hecho culpables de deslealtad, no solamente hacia el que fue designado como su jefe, sino también hacia Dios mismo. Los murmuradores sediciosos fueron convocados al tabernáculo y cargados con Moisés. Entonces el Eterno descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María, a Moisés, a quien el Señor declaró fiel en toda mi causa. La nube desapareció del tabernáculo como señal del desagrado de Dios. Y María fue castigada. ¿Cómo fue castigada? Quedó leprosa, blanca como la nieve. Si el descontento y la envidia de María no hubieran recibido una pública reprensión, habrían resultado en grandes males, mis amados hermanos. Fue la envidia lo que provocó la primera discordia en el cielo. Y el albergarla ha obrado males indecibles entre los hombres. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago capítulo 3, versículo 16. No debemos considerar como cosa baladí el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros en jueces de sus motivos o acciones. Oído, alguien decía esta mañana, no debemos juzgar los motivos y las acciones. Hermanos, si una persona vive en Estados Unidos y hizo algo que me contaron que hizo, yo ni siquiera sé si eso es verdad o no, solamente me contaron que lo hizo. ¿Yo cómo hago para juzgar eso si yo no lo vi? Solo me contaron. ¿De palabra uno puede hacer un juicio? Es interesante esto, pero la mayoría de la gente, en vez de refrenarse en ese momento y decir no, porque el Señor lo prohíbe, le da rienda suelta a lo que le han dicho. Si una persona vive en otro país, ¿cómo hago yo para saber si eso es cierto o no? Escuchen, no debemos considerar como cosa baladí el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. El que murmura, oiga hermano, ¿saben qué esto es sorprendente? Hay una cantidad de anticristos entre nosotros, ¿eh? ¿Usted sabía? Y usted dice, ¿cómo el anticristo no ha llegado? Déjeme mostrarle que la Biblia muestra que una persona que actúa de esa manera se constituye en anticristo. Mire lo que dice el capítulo 4 de Santiago, el versículo 11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué cosa? Juez. Santiago 4:11. Y solamente hay, ¿cuántos jueces? Un juez. Primera de Corintios 4:5 dice,
el cual aclara también lo oculto en las tinieblas y manifiesta las intenciones de los corazones. Y todo, Patriarcas y Profetas 356, y todo el que se encargue de juzgar y condenar a sus semejantes usurpa la prerrogativa del Creador. Es decir, hermano, cuando yo me dedico a contemplar a los demás únicamente para juzgarlos o para señalarlos, primero que lo hago por envidia en mi corazón y segundo que estoy quitando a Cristo de su puesto. Estoy quitando al Creador de su asiento y estoy haciendo lo mismo que pretendió hacer Satanás en Isaías 14. Subiré a las alturas del cielo y me sentaré ¿en dónde? A los lados del norte, donde se sienta el Señor. Patriarcas y Profetas 357. La Biblia nos enseña en forma especial que prestemos cuidado a no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. Hermanos, si una persona comete un error, ¿cuál es mi deber hacer? ¿No es acaso ir a él con la palabra y tratar de salvar al hermano? ¿Enmendar al hermano con el amor de Cristo? Amén. Pero lo que hoy se ve, hermano, es una actitud total. Oiga, déjenme contarles un aspecto personal que me sucedió hace un tiempo atrás. Fui a un lugar en México, he ido a muchos lugares, es como mi tercer país ya, y tuve una campaña ahí, estuvimos casi 8 días allí de campaña. Después que ya salí, ya estaba acá en Panamá, me escribe una señora, que yo ni siquiera la conozco, nunca la he visto. Sé que la tengo de contacto en una de las redes sociales, pero no la he visto. Según ella, me llamó a reprenderme. Yo le dije, pero espera, hermano, ¿y por qué no me vio allá aquel día? Y me dijo, ¿no? Y no, o sea, era una actitud desafiante y grosera. Pastorcito, mentiroso, perro mudo, y entonces toman una cantidad de citas del Espíritu de Profecía y de la Biblia para agarrarte y trapearte y destrozarte en las redes sociales. Algo sorprendente. Pero cuando tú estás cara a cara, no se acercan en el amor de Cristo a decir, ¿por qué se comete este error? ¿O qué pasó aquí? ¿O explícame esto? ¿Por qué hiciste esto? Hermanos, todo por una mentira, porque ni siquiera es cierto lo que se está hablando. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo podemos nosotros, estando a orilla del Jordán, caer en tan tremenda trampa? Si bien es cierto que la mensajera del Señor dice que hay que llamar al pecado por su nombre, si bien es cierto que la mensajera del Señor y la palabra muestra que reprender es nuestro deber, también la palabra dice que primero usted tiene que estar seguro para poder dar una reprensión. Usted no puede dar una reprensión en el aire, porque entonces lo que usted está haciendo es condenarse por envidia y por celo. No se puede hacer tal cosa, hermanos. Patriarcas y Profetas 357 dice, la Biblia nos enseña en forma especial que prestemos cuidado a no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. Hermanos, déjenme decirles algo. Y no es que yo esté metiendo las manos al fuego por nadie, hermano. Yo estoy dando un mensaje que Dios me ha dado para que dé y punto. Pero nadie sabe, sino el que lo ha vivido, lo que le toca vivir a un mensajero de Dios. Nadie. Yo he llegado a lugares donde no hay ni cama, hermanos, y le toca dormir a uno en un rincón del piso. Y no lo menciono para que digan, ay, pobrecito los mensajeros. No. Simplemente lo menciono para que usted lo sepa, por si no lo sabía. Ha habido momentos, hermanos, en que a muchos mensajeros del Señor les ha tocado dormir toda una noche en el aeropuerto sentado donde no hay ni cama y donde no hay ni siquiera comida, porque lo que venden en los aeropuertos es muerte. Cuando a este servidor le toca salir de aquí, de mi casa, que vivo en una finca, hermano, y llegar hasta Panamá, son 6 horas de viaje. Y cuando el vuelo es a las 7 de la mañana, significa que tengo que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana.
significa que de mi casa yo tengo que salir a las 11 o 10 de la noche. ¿Saben lo que eso significa? Que tengo que permanecer al volante sin dormirme, arriesgando quedarme dormido y estrellarme en la carretera y morir con 2 hijas pequeñas, todo por amor a la causa. Pero nadie sabe eso. A la hora de juzgar, juzgamos por una apariencia que a mí me pareció o que alguien me dijo o que alguien me contó. ¿Qué pecado tan grande estamos echando sobre nuestros hombros? Y yo hablo de mi experiencia porque no puedo hablar de la de los demás. Pero me imagino que en la mayoría de los mensajeros de Dios pasa lo mismo. Hermanos queridos, y la mayoría de las veces, la raíz de estos malos comentarios es la envidia y los celos. Patriarca y Profetas 3:5-7 dice, cuidado, prestemos cuidado de no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. El apóstol Pedro, al describir una clase de pecadores empedernidos, los llama atrevidos y obstinados. No temen decir mal de los poderes superiores. Esto está en 2 de Pedro 2, 10 y 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Y Pablo, en sus instrucciones dadas a los que dirigen las iglesias, dice, 1 Timoteo 5:11, contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Hermano, yo veo a aquellas personas de pelo blanco que están en un púlpito y veo a aquella otra gente joven que no le importa aplastarlo, literalmente. Son como una aplanadora barriendo y mostrando todos los defectos. Hermanos, la Biblia dice, delante de las canas reverenciarás. Yo no puedo tomar el nombre de una persona de pelo blanco, un anciano o una anciana, y trapear el piso con ella y con su dignidad, y pretender de todas maneras ser cristiano y de la verdad presente. La Biblia me dice que eso es una mentira y un engaño. 1 Timoteo 11:5 dice, contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Y la mayoría de las veces esos testigos son testigos falsos. Simplemente son testigos porque a ellos les contaron o alguien les dijo o escucharon un rumor. Pero no porque lo hayan visto, sean testigos oculares. Así que cuidado, porque allí también se está pecando. El que, sigue diciendo, 3:5-7, Patriarcas y Profetas, el que impulsó a ciertos hombres, el que impuso a ciertos hombres la pesada carga de ser dirigentes y maestros de su pueblo, hará a este responsable de la manera en que trata a sus siervos. Hemos de honrar a quienes Dios honró. Miren esto tan interesante. Patriarca y Profetas 3:57, no lo estoy diciendo yo, está escrito. ¿Hemos de qué? Hemos de honrar a quienes Dios honró. ¿Qué le pasó a María y a Aarón? Por envidia y por celos se interpusieron a quien Dios había levantado, a quien Dios había honrado. Y mire lo que pasó. Y el tiempo no me da, hermanos, pero en la rebelión de Coré pasó exactamente lo mismo. Sintieron envidia y celo por el puesto o el sitial que Moisés había desempeñado, que Dios había desempeñado a llamar. Y entonces, ya ustedes saben el resto de la historia, la tierra se abrió y fueron tragados literalmente. Hemos de honrar a quienes Dios honró. El castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos, murmuren contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de su obra. Hermanos, qué tremendo, qué profundo. Esto hoy a nosotros nos llega, hermanos, como una advertencia extremadamente importante para nuestros días. Los fariseos
sentían celos de Jesús y lo ocultaban bajo su aparente manto de cristiandad. Terminemos con esta lectura. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 19. La envidia no es simplemente una perversión. ¿Aló, me escuchan? Perfectamente. Sí, aló. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que transforma todas las facultades. La envidia empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo. Y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar. Y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Hermanos, cuando yo pienso en fulano de tal y fulana de tal, ¿saben qué tiene que ser mi inclinación si estoy en Cristo? A mirar las cosas buenas de esa persona, a mirar las cualidades de esa persona y a hablar de las cualidades de esa persona, no a ventilarle lo malo, no a sacar por delante lo malo o lo que a mí me parece malo o lo que a mí me contaron malo, no, sino a qué, a exaltar la parte buena de esa persona. Eso es lo que está escrito aquí. El hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Con frecuencia, los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco puede esperarse del envidioso, puesto que el envidiar a una persona es admitir que ella es superior. El orgullo no permitirá ninguna concesión. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. El envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Trata de que se le considere el mejor y el mayor. Mira, igual que Judas, igual que en la verdad presente, muchas veces. No mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia él mismo, sino permaneciendo donde está. O sea, él no hace nada más. Lo único que hace que es señalar, envidiar y por debajear. Cuente. Oiga, escuchen esto, hermanos. Permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. El apóstol Santiago declara que la lengua que se deleita en el agravio, la lengua chismosa dice, cuente, que yo también le contaré. Esta lengua es inflamada del infierno. Y toda persona, mi amado hermano y amigo, que se diga esperar la venida de Cristo, tiene inminentemente que apartarse de esta inclinación. Y yo sé que quizás muchos de nosotros hayamos cometido ese error, porque es muy popular hoy. Pero por el amor de Cristo Jesús, cada uno de nosotros debemos examinar nuestro corazón. Y si lo hemos cometido, hermanos, pedir perdón a Dios y apartarnos de eso inmediatamente. Amén. Voy a terminar de esta manera. Cuando escuchamos el oprobio lanzado contra nuestro hermano y aceptamos este oprobio, a la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El salmista responde en el Salmo 100, en el Salmo 15, 1 al 3. El salmista respondió, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón,
el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Este es, mi amado hermano y amigo, el que habitará en el monte de la santidad. ¿Qué mundo de chismes se evitaría? Estoy leyendo la página 20, Joya de los Testimonios, tomo 2. ¿Qué mundo de chismes se evitaría si cada uno recordase que los que le hablan de las faltas ajenas publicarán con la misma libertad sus faltas en una oportunidad favorable? O sea que aquel que se dedica a escucharme hablar de los errores de otros, en el futuro publicará mis errores. Así que esa clase de gente hay que mantenerla lejitos mejor. Debemos esforzarnos, mire hermanos, mire, y yo no sé, la verdad que no sé cómo mencionarlo, la verdad que no sé qué hacer. Espero y le ruego al Señor en mi corazón que las palabras que estoy hablando en este momento puedan dejar en las mentes de los oidores la impresión correcta. Te ruego, Señor, que así sea conforme a tu gran misericordia y bondad. Pero escuchen esto. Debemos esforzarnos por pensar bien de todos. Hermanos, la inclinación del corazón de muchos hoy es siempre a pensar lo malo, a albergar sospecha de otra persona. Y el Señor dice que eso no es correcto. Nosotros debemos esforzarnos por pensar bien de los demás, especialmente de nuestros hermanos, a menos que estemos obligados a pensar de otra manera. No debemos dar apresurado crédito a los malos informes. No. Con frecuencia son el resultado de la envidia o de la incomprensión. Miren, esas personas que están prestas para escuchar los errores de otros, inmediatamente les dan cabida en el corazón e inmediatamente salen a publicarlo. Dice que eso es un error terrible, hermano. El pueblo de Dios que se prepara para la venida de Cristo debe de sacar eso de su vida. Con frecuencia esos rumores son el resultado de la envidia o de la incomprensión de algunos que tienen envidia hacia esa persona. O puede proceder de la exageración o de la revelación parcial de los hechos. Mire, yo lo digo con mucho respeto. Yo no es que meta las manos al fuego por nadie, ¿ok? Pero escuché hace algún tiempo un rumor de que un predicador conocido iba a volver a la corporación, porque ahora todos vuelven a la corporación, ¿no? Según los rumores y los chismes de la gente. Pero yo no he visto tal cosa. Es más, yo vi a esa persona. Yo lo vi. Eso sí le puedo decir, yo lo vi porque yo estaba viendo el programa de televisión. Por televisión decir que eso no era cierto. Que en ningún momento él se inclinaba hacia eso. Pero hoy, por todos lados, cunde el rumor de que esa persona va a volver o volvió a la corporación. Hermanos, eso es pecado. Eso es un rumor porque a ninguno no, es más, la misma persona está diciendo no es cierto. ¿De cómo puedo yo decir que sí es cierto si la persona está diciendo no es cierto? Simplemente yo no sé. Así que yo me callo. Yo no tengo nada que opinar con respecto a eso. Para no hacer pecar a otros y para no pecar yo también. No debemos dar apresurado crédito a los malos informes, dice el relato inspirado, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 20. Son con frecuencia el resultado de la envidia o de la incomprensión, o pueden proceder de la exageración o de la revelación parcial de los hechos. Los celos y las sospechas, una vez que se les ha dado cabida, se difunden como semilla de cardo. Si un hermano se extravía, entonces es el momento de mostrar nuestro verdadero interés en él. Si un hermano está cometiendo un error, entonces es mi momento de mostrar el verdadero interés en él. ¿Cuál es? Vayamos a él con bondad. Estoy leyendo, página 20, Joya de los Testimonios, tomo 2. Vayamos a él con bondad. Oremos con él y por él, recordando el precio infinito que Cristo ha pagado por su redención. De esta manera,
podremos salvar un alma de la muerte y ocultar una multitud de pecados. Hermanos queridos, wow, es que esto está tremendo. Entre algunas especies de animales, dice la mensajera del Señor, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y lo despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Fariseos hipócritas, dice el Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y para la iglesia, tal cual lo hacían los escribas y los fariseos. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan y que han de escuchar en algún momento estas palabras, dice la palabra de Dios: mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas. Amén. Mi pensamiento es que seamos prosperados también. Amén. Y que ninguno de nosotros y de vosotros seamos dejados fuera o suframos un gran chasco cuando Cristo venga. Sino que cada uno podamos ir con nuestras familias al cielo. Hermanos, cuidémonos de esta inclinación. Porque les digo sinceramente que al contemplar un panorama de multitud de países, encuentro que es una inclinación extrema. Mire, yo no hablara de este tema si no fuera tan extremadamente importante y no estuviera tan extremadamente diseminada esta inclinación. Así que cuidémonos, examinemos nuestro corazón. Envidia, celos, rencillas. El Señor dice: cese ya la contienda. Y los ángeles del Señor dicen: unidos, unidos, unidos. Mientras el mundo, la bestia, el diablo y todos sus secuaces se unen, nosotros estamos llegando a ser uno de los pueblos más divididos en todo el planeta Tierra. Hay que frenar esto, hermanos, y debemos de unirnos para proclamar juntos el último mensaje de misericordia. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tus palabras. Te damos gracias porque nos instruye, Señor, y porque nos redarguye y nos redime. Perdone, Señor, nuestros pecados. Perdone, amado Dios, nuestras faltas. Perdone, Padre, nuestras deficiencias. Y si en algún momento, oh amado Dios, nos hemos inclinado hacia la murmuración o hacia alguna de estas inclinaciones diabólicas, Señor amante, límpienos y no tenga en cuenta nuestra falta y denos la fortaleza necesaria para apartarnos de ello y ser nuevas criaturas. Gracias por todo su amor y bondad, Padre, y gracias por la oportunidad de que aun siendo pecadores y defectuosos e inmundos, nos podemos aún escudriñar, trazar y predicar su santa palabra. Síganos acompañando en el resto de tarde de este santo día, y su Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.